dentro de la perspectiva de género, ¿verdad? Categoría sexo, mucho cuando hacemos justicia en estos tribunales, ningún problema, fíjense, porque cuando hablamos de lo sexual, estamos hablando de esas designaciones de los seres humanos. Así que, desde el punto de vista de la categoría de sexo, vemos que, ¿verdad? Es decir, desde que nacemos, traemos la definición biológica, actualmente procesos químicos, procesos biológicos, procesos quirúrgicos, en los cuales las personas, pero los rasgos sexuales siempre siguen manteniéndose en el traje de género. Nos referimos al conjunto de características culturales atribuidas a hombre o a la persona que denominamos mujer. Fíjense que estas características, estas categorías de género podrían variar de acuerdo a la... Y al hablar de la categoría de género, entonces hablamos que las oponiendo roles dentro de la sociedad y esos roles entonces han sido que en principio el hombre era masculino, represente la inteligencia, lo masculino una preponderancia entre la sociedad, y cuando hablamos de lo femenino, entonces vemos entonces porque a lo femenino lo asociamos con la casa, el hogar, la maternidad, el género o el sexo débil, cuando nos referimos a la mujer o a lo femenino. De esa cuenta, entonces, acción desigual, diríamos, es lo que ha generado entonces la serie de conflictos al interior. Y esa ha sido la causa principal entonces para que exista violencia en este va a analizar esas categorías, esos roles que han sido, pues, generarse la categoría género masculino, vemos lo público y al lado, ¿verdad? Es decir, a la mujer muchas veces le cuesta o le toma más entonces a las metas que se han fijado, ¿sí? Veamos esta luz, ¿verdad? Claro, existe la luz para ambos géneros, ¿sí? Lo que pone la imagen de gradas eléctricas en las cuales el hombre o lo masculino representa, ¿verdad? Y vemos del lado izquierdo de ustedes a lo femenino que presentaban a la luz que se encuentra al final de ese túnel o de esa grada, ¿sí? ¿Sí? Veamos que a diario vemos entonces muchas mujeres que no han podido acceder, entonces a sistemas de salud. Vemos a muchas mujeres que no han podido acceder al derecho de las mujeres, que para que las mujeres que hoy se encuentran en el camino que
existir muchas luchas de las mujeres para que pudiera reivindicarse los derechos de las mujeres de manera diferente. Ese enfoque de derechos humanos que hace que existen construir esos mitos que dicen, por ejemplo, que un hombre que va a tribunal, eso es un mito únicamente, porque claro, como técnicos del derecho, como expertos en probatoria, tienen que ir de la mano con la perspectiva de género. Es decir, las evidencias necesarias para sustentar una acusación y sustentar así entonces, pero si no existen esos fundamentos probatorios, esta plataforma probatoria, entonces los jueces y las juezas del tribunal de sentencia, nuestros fallos tendrán que ser analizados en segunda instancia y también cuando se conoce una apelación especial, por ejemplo. Pero veamos la realidad que vivimos. ¿Por qué no tenemos entonces una ley que es padrino, por ejemplo? Mucho se ha dicho, pero la ley en contra del femicidio constituye una acción positiva afirmativa para, digamos, o esa igualdad que le corresponde a los seres humanos. De esa cuenta es que surge la violencia contra la mujer. Veamos esta fotografía entonces, nuevamente. Tiene por objeto la violencia contra una mujer y por lo tanto la justicia especializada viene a ser esa garantía para poder hacer justicia con un enfoque diferente, con un enfoque de legalidad, por supuesto. Algo importante que manejamos en justicia especializada es el denominado círculo de la violencia. Y fíjense, testimonial, básicamente las víctimas. Vemos, por un lado, las fases. Primeramente ocurre una fase de tensión, ¿verdad? En la cual la relación es violenta hasta que el acto violento como tal, pues llega, ¿verdad? Esa sería la segunda fase, es que muchas víctimas van a fiscalía en esta fase, en el acto violento, porque se siente poder denunciar a su agresor. Pero ¿qué pasa durante este círculo de la violencia? Y en estas fases entonces nos encontramos cuando las víctimas deciden no continuar a declarar o simple y sencillamente van a tribunales a desmentir lo que han denunciado a la fiscalía. Entonces muchas veces tenemos que también comprender este círculo que no acuden a tribunales. Si se ha pasado un año desde que se ha iniciado por lo menos la de favor, cuando vayamos a argumentar respecto de delitos en contra del femicidio, violencia, que es de análisis obligatorio, entonces en sede tribunal. Como les digo acá, lo que trae la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de estos años dentro del organismo judicial, para que fiscales y abogados tengan un enriquecimiento argumentativo y puedan así entonces persuadir a quien está haciendo justicia, un miembro del tribunal de sentencia, ¿sí?
Veamos otro concepto que se maneja en la verdad. La perspectiva de género, la justicia especializada, no nace como el ejercicio que hacemos a los tratados internacionales en materia de derechos y posibilidades. La aplicación práctica de los tratados internacionales de relacionado en su caso contenciosos, por ejemplo, tenemos que recordar que la Constitución Política 46 pues dan esa posibilidad de poder ingresar los tratados internacionales. Digamos, diría yo que la Constitución fue en su tiempo bastante convencionalidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado. Entonces, diríamos que nuestra Constitución para el tiempo en que fue desarrollada y fue puesta en vigencia, pues ya tenía esta fe. Tenemos que hacer uso en justicia especializada de 3 sistemas de protección que acá vemos incluida Naciones Unidas, ¿verdad? En el cual se nos dice que el instrumento universal pues es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Ese es el fundamento de las sentencias de nuestros fallos. Y ya en el sistema universal tenemos que, en materia de convención CEDAW, vamos a hablar un poco más adelante de ella. Y pues a los órganos encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, teniendo por su instrumento CEM, y a nivel interamericano también tenemos un instrumento más de protección del VARA o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, al momento en que argumentamos los fallos, al momento en que argumentamos una teoría del uso de estos sistemas de protección de los derechos humanos. Veamos que la sociedad difuso, ese está encomendado a los jueces y jueces nacionales. El americano, pues lo hace la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas convenciones en materia de derechos humanos son los niveles que la Corte ha manifestado respecto del CIDH, la CIDH en su primer caso contencioso, que lo vemos acá, al monasterio establece que los jueces o tribunales internos nacionales de los tratados y convenios al ordenamiento jurídico nacional, ¿verdad? Eso por medio de la cual la CIDH hace relación a ese control de convencionalidad. El control de convencionalidad no es únicamente los jueces y jueces. Todos y todas, abogados, abogadas, el uso de este control de convencionalidad, por favor. Veamos acá, deben ser incorporados los postulados de la Convención Americana, las resoluciones que establezcan los jueces nacionales, como en el caso guatemalteco, ¿verdad? Carece de poco de la ley en contra del
femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Diríamos que esta es la norma fundamental. En el año 2008, entonces, el Congreso de la República decide aprobar esta ley en contra del femicidio y otras formas de... No fue inspiración de nuestros legisladores, sino que fue a consecuencia también para que en Guatemala existiese este instrumento de protección. En la región porque no es una implementación de esta justicia especializada, pero a Guatemala esta ley contra el femicidio y sus tribunales y juzgados especializados, ¿verdad? En contra del femicidio, ¿verdad? Esa organización que hace el Estado guatemalteco para la protección de las personas, ¿sí? Ya cuando analizamos ¿sí? O si pudiésemos apagar los micrófonos, les agradecería que no tengo la opción a la lista para poderlo hacer. Considerando esta ley, acá están, miren, Convención CEDAW y Convención de Belém do Pará contra la mujer. CEDAW es a nivel internacional. Fue creada en el seno de Naciones y su nombre viene de esa provincia de la República Brasileña en aprobación y puesta en vigencia de la Convención de Belém do Pará, Convención Interamericana de la Mujer, ¿verdad? Dos instrumentos internacionales que son de mucha utilidad, ¿sí? Entonces se nos dan los presupuestos jurídicos para que los jueces ponderaran y fundamentar los derechos humanos. Claro, repito, todo esto pueda desplegar la fiscalía en su acusación. No es solo que vayamos a emitir una sentencia de condena en las evidencias, en las pruebas que se presenten por parte del ente acusado. Cuando hablamos de justicia especializada, tampoco hablamos de arbitrariedad, sino que tratamos de buscar un justo medio para... Y vemos que en el tercer considerando, pues ya se les manifestaba ya al inicio de la conferencia que surgen en ese proceso, cuál es el hombre lo público, la mujer lo privado, ¿verdad? El tercer contexto social, económico, jurídico. En este contexto, pues, entonces las mujeres de este país, y eso hace entonces que exista violencia, existan muertes violentas en contextos o fines de la ley contra el femicidio, pues básicamente se establece la protección a la vida, la protección a la libertad, la igualdad de la mujer y un bien jurídico tutelado de gran importancia libre de violencia. Ese es un alto valor, entonces, que esta ley contra el femicidio contiene dentro de que es el objeto principal de la ley, que las mujeres la erradicación a través entonces del
estudio, el conocimiento que es mental. Y ya la ley, dentro de los supuestos que establece público, el ámbito privado relacionado a esas relaciones interpersonales domésticas que surgen entre cónyuges y excónyuges, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que la violencia es un estado a través de esta ley con el ámbito privado establece que realizarse entonces desde la perspectiva de género. Debe analizarse entonces fundamentarse en contra dentro de casa, dedicarse ahí, y la fiscalía tenga conocimiento de estos hechos para que pueda entonces realizarse la persecución penal. Y en el ámbito público, que es parte de esta ley, vemos que abarca personal de la comunidad, el ámbito social, el ámbito laboral, educativo, religioso. Veamos que lo que se trata acá es de la protección máxima. Claro, por ahí hay una sentencia ya de la Corte de Constitucionalidad en la cual surgidas entre vecinos pues no deben incluirse dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado. En 3 fallos todavía para poder ser considerados como jurisprudencia. Sin embargo, déjenme decirles que algunos jueces o jueces pues sí están utilizando ese precedente. Sentido que cuando existe una violencia entre vecinos, hombre y mujer, pues debe ser considerado fuera. Pues hemos visto que puede incurrir incluso en algún tipo de misoginia, estos actos de violencia en contra que se hacen en cada caso en particular. Veamos el análisis que debe hacerse el delito. Entonces, que el femicidio es esa muerte violenta en contra de una mujer característica. Debe tener ciertas condiciones, porque no todos los actos configurados bajo la ley en contra del femicidio y otras formas de violencia. Esas manifestaciones de relaciones desiguales de poder. Esa de un hombre respecto de una mujer, por ejemplo, que lo hace creer. Y básicamente estas relaciones desiguales de poder se uno se pretende establecer o restablecer una relación en el ámbito familiar, en el ámbito conyugal, en el ámbito de la intimidad. Abarca dentro de su tipo penal de femicidio el ámbito laboral. También veamos que entre las parejas, por ejemplo, sino que la ley ve que en un ámbito laboral pueden también ser activo el delito, que en este caso obligadamente va a ser un hombre, decide privar de la vida a una mujer y por lo tanto la configuración de este tipo penal de, por ejemplo, el menosprecio en el cuerpo de la víctima, ¿sí? Veamos, esto se da mucho cuando analizamos los fenómenos criminales de las pandillas, por las pandillas en los cuales una mujer que decide acceder primeramente
un castigo, ¿sí? Y muchas veces ocurre la muerte penal de femicidio. Porque ocurre un desprecio en que el femicidio puede darse por misoginia, o aquel odio, desprecio para una mujer. Hemos visto también casos, por ejemplo, de parejas convivientes y se hacen presencia de los hijos. Este es un elemento. En ese caso, tenemos que configurar la comisión del tipo el delito de violencia en contra de la mujer, pues podemos establecer también este delito de violencia en contra de la mujer o por violencia sexual, violencia económica. Ya esos aspectos se hacen en relación a la configuración, que también puede cometerse por ese odio expreso ¿verdad? Y también el tipo penal de violencia contra estas relaciones familiares, conyugales de convivencia o noviazgo, en este caso masculino y femenino, ¿verdad? Veamos ahora otras formas de violencia contra la mujer. También decide encuadrar o el cual hemos visto que ha sido por la limitación o de derechos de carácter patrimonial o derechos laborales. Eh, el hombre o el presunto agresor destruye o oculta de las mujeres para evitar entonces así acceder a páginas que veíamos al inicio de la exposición, se cumplen estos supuestos, ¿verdad? Sin embargo, Cámara Penal ha dicho que no es por la que una mujer esté suspendida de sus labores por la recuperación desde el punto de vista de precisamente en la configuración de ese desprecio de la mujer y por esa relación desigual de poder que ocurre entonces sanciones del tipo penal eh, pues van un poco, es bastante importante. Y muchas veces hemos dicho que la sanción penal ha girado que existen sanciones
sería la ponderación que hacemos como jueces y juezas respecto del daño, aumento de la pena, de las penas mínimas ocurre por virtud del análisis código penal, en el cual se nos hace ver que tenemos que ponderar las lesiones de la intensidad de la violencia que ha ocurrido, eso, ¿verdad? Muy atinadamente considero yo, tenemos la prohibición, no podemos alegar eh, eh, en un argumento jurídico religioso pretendamos eh, eh, exculpar penal de los cuales estamos hablando. Porque sucede que el tribunal, a mi cargo, respecto de que en la región 14 años ya están aptas para mujeres de esta región del país a partir de los 14 años de contraer matrimonio, ¿no? Con una persona sexual que ocurre como un aspecto cultural. Entonces, no podemos tomar en cuenta religiosos para poder decir que vamos a perpetuar la violencia. Esas causales de justificación y lo que tenemos que aplicar entonces es el penal y como consecuencia entonces la sanción correspondiente a los agresores. La acción pública por parte de las penales, porque como lo manifestaba muchos de los debates ya no deciden acudir a los mismos, ya no manifiestan ante el juez o jueza no presentado en la fiscalía de igual forma en accionar y perseguir de oficio y eh, decir, para poderla llevar ante un tribunal, aun cuando la fiscalía está obligada entonces a encargarse
criminal. Y las circunstancias agravantes personales entre quien agrede y quien es víctima, ¿verdad? Por ejemplo, los homicidios, ¿no? Analizamos los medios y mecanismos, por ejemplo, el uso de armas de fuego, el uso de armas blancas, la utilización de poder materializar sin la defensa de la víctima. Entonces, esas relaciones de poder existentes entre víctimas, analizar todo este contexto. Como digo, el enfoque de género, esos contextos sociales de las víctimas. Tenemos que saber, a veces lo digo y en unas conferencias, que no es lo mismo de la área urbana hacia una mujer de la área rural, por otras circunstancias de nuestras víctimas. Porque cuando la víctima es una mujer migrante, por ejemplo, en una comunidad indígena, ¿sí? Entonces la violencia se va agravando aún más y aceptando y visualizando estos aspectos que son sumamente importantes, ¿verdad? El tema de reparación también, recordemos que hasta antes de la reforma del régimen matemático, a esa forma en que la víctima va a la comisión del hecho criminal. Entonces, estas innovaciones que se dan trata de, recordemos que el eje central del derecho penal y procesal, la garantía para los derechos del acusado, por ejemplo. Pero el procesal penal de a poco va incorporando y trata de equilibrar al acusado como víctimas del proceso. Y como parte de las obligaciones, tenemos que actualmente en la mayoría de los juzgados con competencias especializadas para delitos de violencia jurisdiccional especializada. Entonces, la incorporación de esta dentro de nuestros argumentos, cuales de cierta manera tratamos de ir erradicando la violencia en la fiscalía, en el sentido de que el homicidio existe la creación de la fiscalía para una creación de la fiscalía para delitos relacionados a la violencia y a los entes encargados de la persecución. Un poco es ajena a eso, ¿verdad? Existe una unidad específica para que se puedan constituir como querellantes dentro de los procesos.
y así entonces documentación jurídica al momento de desarrollarse el debate oral y público. Relacionado al protocolo que desarrollamos en las audiencias orales del debate, cuando ya llegamos a un tribunal de sentencia y que son relevantes, de interés poderlos abordar en esta conferencia el día de hoy. Pues está construido por estas etapas, etapa preparatoria, etapa de tribulaciones, etapa de ejecución. Y he marcado en rojo la etapa de poder hablar y inicio con que la competencia pues fue modificada. Tenemos juzgados unipersonales de sentencia y también encontramos, con su respectiva competencia para conocer en el proceso penal. Entonces estaba buscando la forma y el tribunal integrado. Afortunadamente, pues habíamos tomado esta unipersonal de sentencia, es decir, un solo juez va a conocer. Y por el lado derecho tenemos ya el tribunal presidente y jueces vocales para la toma de decisiones, ya sea por unanimidad. Esa discusión realizamos entonces en los debates cargado de aquellos delitos graves. Básicamente, el juez unipersonales o los delitos no superan la pena máxima de 15 de los delitos de violación, de los delitos de agresión sexual por una mujer, ya sea física, psicológica, sexual o económica. Conocen competencias. Normalmente estos tipos penales van máximas y en justicia especializada tenemos que recordar que 5 a 50 años de prisión. Entonces estos se conocen en tribunal jurado. Significa que va a existir mayor discusión entre los jueces para que una sentencia apegada a derecho, ¿verdad? Y por lo tanto, se van a analizar. Muchas veces existen, claro, diferencias al interno de los debates, ¿verdad? Así que las sentencias podrían ser por unanimidad y también en contra o voto razonado, mejor dicho, de uno de los jueces o jueces. Hablamos del debate como tal, pues tenemos que recordar que todo inicia con la apertura del mismo. En películas hemos visto que la apertura entonces inicia con ese sonido del personal o el juez presidente en caso de tribunal integrado. Y lo que se hace es fijar entonces ya los lateral y público también tiene una fase incidental. Si a lo largo de la etapa preparatoria, pues es como un incidente, no como un proceso principal, pues posteriormente hemos visto incidentes planteados por la defensa, por parte de su acusado, o existir alguna situación, obstáculo a la persecución muchas veces en esta fase incidental. Está la declaración de la recepción de las pruebas del proceso y la verificación de nuevas pruebas, acción digna. Vamos a hablar de cada una de estas etapas. Entonces, como les decía, verifica la presencia de las partes. Tenemos que tomar muy en cuenta acá y mucho ojo, por favor. Las audiencias deben iniciar a la hora puntual y se verifica la presencia, posibilidad de que puedan certificar lo conducente, ya sea la fiscal general del Colegio de Abogados en el caso de los abogados de causa litigio, ¿verdad? Entonces surge del juez y de los sujetos procesales. Se declara abierto el debate mismo entonces. En esa etapa del debate tenemos que recordar que
algunos procesos ha sido considerada una de las etapas o la etapa más importante, que antes del debate pues solo existen posibilidades de participación de una persona indicada, y es por eso es que la advertencia del acusado hasta esta etapa los jueces del tribunal de sentencia pues no conocen al acusado. Básicamente es en etapa preparatoria y en etapa de debate. Que jueces diferentes, trascendental entonces que el tribunal conozca al indicado, a qué persona tiene frente. Los alegatos de apertura pues no es la lectura únicamente de la acusación, sino que acá tenemos que contextualizar, poner en contexto a los miembros del tribunal. ¿Cómo el fiscal pretende acreditar su plataforma aumentada? ¿Qué es lo que pide el proceso también? ¿Y cómo se va a acreditar la misma? También plantear esa antítesis, ¿verdad? O esas hipótesis también, para que entonces reciba un impacto a nivel emocional, diría, para eso. Los alegatos de apertura, diría yo, son bastante importantes en los cuales los miembros del tribunal van a ir desarrollando cada una de las fases de ya los veíamos entonces, son cuestiones accesorias al proceso principal, tenemos de la sentencia. Puede ocurrir que con el planteamiento de un incidente, como una cuestión accesoria, precisamente en una sentencia, sino que deviene a una circunstancia accesoria que hace imposible que el debate pueda ser acusado, como les decía, es trascendental poder conocer al sindicato. Entonces, nuevamente, hay que requerir el social, el entorno social de la persona sindicada, su capacidad de medidas sustitutivas en estos tiempos de pandemia a nivel interamericano, pues se nos ha dicho en todos los tipos sustitutivas deben ser importantes. Entonces, quienes se dedican al litigio penal, por favor, plantear muy bien, ¿no?, a qué persona van a juzgar, qué persona se encuentra frente a ellos, ¿sí? Y cuando son varios a los acusados de la sala, para que no puedan comunicarse y no puedan mantener entonces el caso anterior, pues se han manifestado ante el tribunal. Recordemos que somos un país, estamos en los estándares adecuados. Entonces, el juez ofrecía así claras el hecho por el cual... ¿Por qué no primero hacer la tarea, mijo? Muchas veces llegan a debate y ni siquiera saben de qué están siendo juzgados. Entonces, hacerles saber con palabras sencillas por qué está presente ahí, por qué se va a dar, ¿verdad? Y el derecho de abstenerse es fundamental. No podemos obligar a una persona imputada. Es la fiscalía por obligación constitucional, entonces, porque se reúnen las condiciones procesales para que el sindicado está prohibido totalmente que declaren contra sí mismo, que solo puede ser a través de nuevos hechos, porque hemos advertido que ampliaciones de los hechos por hechos que fueron de pronto olvidados en la acusación. Esos hechos no pueden ser objeto de esta los hechos por los cuales se vaya a dar a debate a una persona sindicada. Recordemos
en el desarrollo de estos procesos. Entonces, no se puede permitir la inclusión en etapa intermedia por una situación olvidadiza, por ejemplo, el fiscal. Nuevamente, puedo indicarles que tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos advierta de un posible graves consecuencias al finalizar el proceso, porque los jueces podrían entonces violencia contra la mujer en grave tentativa, por ejemplo, sino que por un delito de femicidio, son procesales para el acusado. Los defensores tienen que estar muy atentos a estas situaciones que darían origen a una pena aún mayor de la cual el fiscal había hecho relación en su etapa el debate, ¿verdad? Superadas estas fases, los hechos, como a través de la recepción de pruebas, con las cuales se inicia. Recordemos que el INACIF juega un papel trascendental. El INACIF es una institución autónoma con administración de justicia. Entonces, podemos ver peritos rama de la ciencia, del saber, del conocimiento humano. Han sido fundamentales para poder los sexuales, por ejemplo, en los cuales es sumamente importante tener de fluidos corporales del acusado, dejados o transferidos en analizados. Y esto nos ha servido mucho para poder fallar. Y fallando esa connotación científica por parte de estos algún laboratorio de INACIF. Y déjenme decirles que sí, existe mucha tecnología de mucho a la resolución de estos procesos. Tenemos que recordar sociales, ¿no? De las ciencias naturales. Entonces, muchas veces, a menos que nos hayamos conocimiento de medicina forense, no vamos a tener conocimiento de genética forense. Por ejemplo, los defensores podrían hacerse acompañar de sus consultores técnicos para que a un nivel profesional de igualdad van a manejar la misma área científica del conocimiento, que directa o indirectamente han tenido conocimiento de un acto de naturaleza criminal. Son llamados tales, sino que también legal y con el Estado de poder declarar. Tenemos que recordar que la averiguación del hecho criminal pues es uno de los objetivos establecidos en el artículo 5 del Código. Veamos que por la libertad probativa se pueden incorporar otros medios de prueba, es decir, que crea que va a ser indispensable y útil. Claro, esta incorporación de otros medios de prueba puede violentarse derechos humanos de las personas. Tienen que ser adjudicadas, entonces, por un juez. Entonces, ese rigor de legalidad y ese rigor también de juridicidad, esto tenemos los medios audiovisuales, ¿sí? Declaración mediante medios audiovisuales, declaración. Hoy entonces se celebraba la primera audiencia virtual en un debate oral y público y la tendencia de estas plataformas virtuales para la celebración de audiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hacer efectivos los derechos de sindicados, se desarrolla el debate tal, y tenemos que irnos adaptando de pronto a la utilización
Posteriormente, en la etapa intermedia del proceso, se recordarán ustedes que el ofrecimiento de prueba para el debate ocurre 3 días por etapa intermedia ante el juez de primera instancia. Sin embargo, el artículo 381 de nuevas pruebas, claro que estas pues que sean indispensables y manifiestamente útiles para la esclarecimiento, en el sentido de que este artículo 381 en el análisis que la recepción o el licenciamiento de nuevas pruebas, la incorporación de nuevas pruebas ya en el debate, o a algunos defensores o defensoras también. Es una facultad del tribunal o del juez, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar pruebas mal de las pruebas, sino entonces estarían violentando el debido proceso. Y recordemos que pues todavía es un resabio de nuestro sistema inquisitivo. Si partimos únicamente se dedica a juzgar, diríamos que un juez no podría hacer nuevas pruebas ya del querellante. Corresponde a la defensa la incorporación de las pruebas. Corresponde a que se le han proporcionado por parte de los sujetos procesales. Entonces, para que a esta etapa procesal del debate. Y la etapa del principio contradictorio, las conclusiones también. Recordemos que tiene que ser de apertura que hicimos en el inicio del debate. Es decir, si en alegato de apertura manifestamos que hay agresión sexual, en conclusiones, lógicamente, y por congruencia, tendremos que acreditar, pero no podríamos pensar, por ejemplo, que si dijimos vamos a acreditar sentencia por un delito de violación, porque entonces cambiaríamos todas las pautas sobre el acusado. Y recordemos que estamos ya en la etapa final. No existiría posibilidad de ese cambio de calificación jurídica tan drástico, diría yo, y por lo tanto entonces tenemos que va a ponderar su prueba, va a hacer valer sus argumentos jurídicos planteados como de poder contradecir lo que el fiscal ha manifestado en sus conclusiones, en el cual lo manifestado por la defensa puede ser replicado por el entonces por la defensa. Y hasta ahí quedaría la réplica. No podemos ir réplica en contra réplica, sino esto se convertiría en una presentación final del debate oral y público. Tenemos también el derecho a la última palabra, tanto de víctima como solicitar la absolución o manifestar que es inocente de los cargos. Esa última palabra diría yo tener una connotación bastante importante para los jueces, porque todo el hilo lógico que hemos traído a lo largo del proceso finaliza con esta última palabra de víctima y sindicada. Y es de poder conocer la opinión de estas personas, de estos sujetos procesales. Entonces, a nivel interno de los jueces, eso es de suma importancia. En esta última palabra se han decidido algunas sentencias, ya sean estas de carácter condenatorio o de carácter absolutorio, ¿sí? Y posteriormente se da el cierre del debate en el cual se concluye todo el juez unipersonal, pasan a deliberar o pasan a analizar el caso en sesión secreta, establece el Código Procesal Penal para el análisis correspondiente y la emisión posterior de
la sentencia. Puede ser en sentido absolutorio o en sentido condenatorio. Lo que no ocurre en el derecho civil. En el derecho civil pueden existir otras manifestaciones. Una sentencia constituyendo un derecho, por ejemplo, o una sentencia ordenando el cobro de un título de derecho. No vamos a cumplir ningún derecho. Solo vamos a decir condenatoria o absolutoria, dependiendo de las evidencias que se presenten. Acá está la deliberación que les mencionaba, el análisis que se hace de sentencia y discutir cada uno de los jueces a emitir su argumento jurídico para concluir entonces, ya sea en la condenatoria, después del análisis que se hace, el tribunal podría reaperturar el debate para la recepción de otros elementos probatorios. Nuevamente les digo, ya se ha dicho todo, ya se ha argumentado todo, ya se han presentado las pruebas o evidencias desarrolladas en la investigación criminal. ¿Por qué tendríamos que reaperturar un debate, por ejemplo? Si existiese duda, y por el contrario, si las evidencias han sido sólidas, han sido pertinentes, han sido útiles e indispensables, lo único que queda acá es emitir una sentencia de carácter de excelencia de la sana crítica razonada. Entonces, los jueces y juezas analizamos la lógica, los principios de la lógica, el tercero excluido, la razón suficiente, por ejemplo, analizamos las puestas a nuestro conocimiento y tenemos que razonar y decir por qué le otorgamos con un valor probatorio a cada una de las evidencias presentadas por la Fiscalía. En materia penal, en todo tasada o la libre convicción, para irnos a un sistema, digamos, más novedoso, que es la sana crítica razonada. Y lo que les decía de la votación, ¿sí? Las votaciones de las, cuando ocurren por mayoría, entonces significa que un juez o jueza va a emitir un voto razonado, contrario a lo que los otros dos jueces o juezas, y el pronunciamiento que se da de la sentencia tiene que ser en audiencia oral, en la cual se le diga al sindicado cuál va a ser su situación jurídica, qué tipo penal fue acreditado, dentro de privación de libertad, por ejemplo, va a continuar privado de libertad del sindicado. Eso se hace en el pronunciamiento de la sentencia. Todo esto de congruencia en materia penal. Y la reparación digna, que es el pago de daños y perjuicios ocasionados por tener lugar cuando la sentencia ha sido de carácter condenatorio. Es decir, existe una responsabilidad penal por esa responsabilidad de carácter civil, aunque tenemos que ir, digamos, delimitando o sacando un poco la reparación digna desde el punto de vista de derecho civil, porque recordemos que muchas veces pensamos que la reparación digna va a ser cobrada en vía civil, y los procesos civiles sabemos que las incidencias que tienen va a recibir una reparación digna, en tanto que en materia penal, por ser una sentencia, digamos, mucho más rápida, la reparación digna va a tener un fundamento más sencillo y va a tener un fundamento más rápido de respuesta a las víctimas. Aparte que Cámara Penal pues ha emitido reparación digna, los órganos de ejecución son ahora los competentes entonces para ejercitar el cumplimiento de esta reparación digna. Ya no nos vamos a materia civil, sino que nos quedamos siempre en materia penal ante los
juzgados deben tener por objeto la restauración de derecho afectado, el pago de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados. La sentencia también es una forma de reparación de violación. No quieren saber nada del sindicato, no quieren obtener ningún pago de daños y perjuicios. Lo único que quieren las víctimas es el reconocimiento por parte del tribunal de haber creído sus testimonios en una sentencia condenatoria. Eso es básicamente una medida de satisfacción también para las víctimas, ¿verdad? Y también se pueden aplicar medidas de restitución, por ejemplo, el tratamiento que podemos darle a los privados de libertad. Fíjense que los actos de violencia contra una mujer en una sociedad como la guatemalteca ocurre muchas veces por falta de, por pensar que una mujer le pertenece a un hombre, por ejemplo. Entonces, como medida de reparación, ha dado muchas veces que los acusados vayan a terapia psicológica, vayan a escuela para padres, por ejemplo, para que aprendan entonces el respeto de los estos actos de violencia no vuelvan a repetirse en el futuro. Son las medidas que hemos dictado entonces en justicia especializada. Analizamos los procesos penales. Esa es la experiencia que yo puedo compartir con ustedes desde el área del derecho, al agradecer básicamente a los temas académicos son primordiales y siempre como abogados capacitación y afortunadamente tenemos el privilegio entonces, de poder interactuar realmente la atención prestada, la atención brindada a esta conferencia, a esta charla y a de poder participar y poder contribuir desde mi espacio con lo que gran honor estar en esta conferencia entonces el día de hoy. Licenciado, no sé si hay tiempo para contestar algunas Por supuesto. preguntas. ¿Sí? Si alguien necesita hacer una pregunta, puede utilizar su micrófono, por favor, de una manera Sí, muy ordenada. buenas noches. Mi nombre es Ana María Soto. Quisiera hacerle una pregunta al maestro. Si fuera tan amable de explicarme antes al haberse dictado una sentencia, esto para materia de una impugnación. Por ejemplo, si es la sentencia o es cuando ya se le hace entrega de la sentencia Muy bien. por escrito. Considero que tiene que ser cuando la sentencia se ha dictado por el abogado defensor, tengan conocimiento ya de esta sentencia, que tengan ya en su poder ese documento, porque tenemos que recordar que el pronunciamiento que se hace de manera la situación jurídica del acusado y se le impone la sanción penal. Posteriormente existen 5 días para discutir el derecho a la reparación digna. Entonces, sentencia penal y reparación digna, allí es cuando entregamos al sindicato su sentencia, ya completada, digamos, penal que se dio y también la discusión de reparación digna. Y pueda entonces impugnar, digamos, esos dos, entonces hasta que recibe la sentencia como tal, ¿o yo? Muchísimas gracias. También otra maestra
No tenga perdone pena. el abuso, si fue al delito de violencia económica, Bien. si se pudiera tomar o se puede considerar como un delito de despedida. Y que el patrono no lo cumple. Ya se agotó todo el proceso laboral y esto como el delito de violencia económica. Yo pensaría que así a grandes rasgos, por los datos que da usted, sería considerado y tratado en la vía laboral, ¿verdad? Llegarse cuando ya todas las instancias laborales, en este caso civiles, pero si estamos hablando que existe un ordinario laboral, la vía adecuada tendrá que continuarse entonces con la ejecución de la sentencia en materia laboral también, que podrían certificarse para poder ya judicializar de manera penal entonces este despido justificado e injustificado. Claro que si existiese algún tipo de denuncia de agresión física, entonces podríamos ir viendo la posibilidad de configurarlo dentro de la ley en contra del femicidio y otra forma de violencia contra la mujer, pero por lo que manifiesta usted así grandes rasgos, podría decir Sí, que es que debe ser sí, tramitado en en la la vía práctica, laboral. pues sí tuve un caso donde una persona trabajadora fue estancia laboral, pero no le fueron cancelados el pago de sus que se le certifica lo conducente al Ministerio Público por el delito de violencia económica, argumentando pues que ella tiene el derecho de acceder o tener el derecho a un salario. Ella lo argumenta como una violencia económica. Sí, era la respuesta que yo le daba, ¿verdad? Relacionado a la vía laboral puramente, desde mi punto de vista, tendríamos que analizar como le digo, más interioridad del caso para verlo y de pronto estén desarrollando investigación por ese caso. Pero por lo que usted me dice, desde mi punto de vista sería esa respuesta. Muy amable, ¿verdad? maestro. ¿Sí? Excelente, felicitaciones por su, pues bien, degustados con su, Bastante con su por las palabras. presentación. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. En cuanto a la jurisprudencia que usted da en estos últimos años, ¿podría mencionarme dos sentencias o la que usted considere relevante hayan modificado de manera relevante alguno de los artículos de esta ley? La jurisprudencia, ya sea de la Corte Suprema, les haya hecho a ustedes modificar una guía para poder emitir un fallo, poder razonar de mejor forma, porque pues los jueces manejamos también la independencia judicial, entonces cada caso lo analizamos en el caso concreto de declarar inconstitucional la ley en contra del femicidio. Ya existe una sentencia que ha manifestado que no, que encuentra fundamentado en derechos humanos, se encuentra fundamentado en jurisprudencia internacional. Y la sentencia fue declarada, lo que en realidad fue el artículo 6 de la ley en contra del femicidio, que manifestaba, por ejemplo, que en el tipo penal de femicidio no iba a otorgarse como aquella buena conducta de un sindicato privado de libertad y que
pasado cierto tiempo podría recuperar su libertad por buena conducta, por trabajo, hablamos de redención de penas. Entonces, un lugar significa entonces que ahora los privados de libertad sí podían acceder a beneficios penales, pero afortunadamente diría yo, porque es una magistrada Dina Ochoa, que ella se ha caracterizado por ser especialista en temas de género. Entonces, a nivel de la Corte de Constitucionalidad, ella maneja esa relación entonces a todos estos estándares internacionales, que si podemos ver con el TDS para que vean estos fallos y puedan analizarlos también, porque es sumamente importante estar siempre, pues, son el conocimiento total, sino que el compartir genera discusiones, genera debate, y al final ustedes de estas preguntas que se hacen para poderlas razonar de mejor forma, ¿verdad? Pero es lo que le puedo contestar yo. Muchísimas gracias, momento, licenciado. ¿verdad? Muy buena su Gracias, disertación. a la orden. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Solo quiero hacerle una pregunta. No alcancé a oír bien cuando usted estaba ejemplificando una controversia que existía entre un varón y una persona que fuera a su vida ser, digamos, ¿se daría el presupuesto ahí para que cuadre dentro de ese tipo penal, licenciado? Fíjese que, de hecho, en lo personal, pues, pero la Corte de Constitucionalidad ha venido manejando ese criterio y hace ese análisis que dice que entre vecinos, pues, la Corte dice incluso que hay vecinos que ni siquiera se conocen y que cuando ocurre un hecho violento, el hombre no la va a bañar a su vecina, por ejemplo, ¿verdad? Pero como digo, no ha existido jurisprudencia aún. Apenas van 2 casos, fíjese. Entonces, habría y sea de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Pero cuando analizamos un caso en concreto, vamos a analizar aún más allá los temas de misoginia, digamos, relaciones sexuales de poder, porque la CEP dijo de esa forma, sí podemos analizar si existe el hecho de ser mujer únicamente, ¿verdad? Pero esto, y eso yo le puedo contestar de momento, ¿verdad? Gracias, Lee, que mire, solo digamos el hecho de que se siente jurisprudencia, de alguna manera, considero yo, pues mi apreciación es que no se estaría violando el principio de legalidad o los requisitos sine qua non para que pudiera este tipo, ¿verdad, Nick? No sé qué considera usted, muchas gracias por su No, a disertación. la orden. Noche. Y sí, como le digo, habría que analizar cada caso, ver la magnitud de la violencia, por ejemplo, ver si existió o no esta relación desigual de poder para configurar ese tipo penal de violencia contra la mujer, ¿verdad? Solo quisiera saber cuál es su criterio respecto a que, por ejemplo, la ley que está analizando el día de hoy necesite mejoras, algunas situaciones que, por ejemplo, vulneran el tema de derecho de defensa en algún momento, en el sentido de que la víctima, en este caso las mujeres, tienen casi una credibilidad total sobre su... en algunas ocasiones.
por supuesto, como le decía, todos los sistemas procesales. Entonces, lo mismo podríamos decir en materia civil, lo procesal civil, por ejemplo, que a veces la mayoría de actores de medidas de arraigo, por ejemplo, a resultar al final en una sentencia que no les asistía el derecho civil. En materia de género, pues considero que también podría darse ese hecho, ¿verdad? Y mucho se ha dicho, muchos se mienten ante la fiscalía, que mienten ante el tribunal y que se hacen las víctimas del proceso, ¿verdad? Pero eso lo quiere, porque han sido únicamente aspectos también que se han analizado culturales, patriarcamientos también que van en contra de la perspectiva de género. Y como usted lo ha manifestado, en España y todos han manifestado ese rechazo por esta ley. Sin embargo, es un tema de derechos humanos, es un tema que ha sido analizado. Ha sido analizado a nivel interamericano también por expertos y expertas en este tema. Pero todavía ese sistema patriarcal, ¿verdad? Y no precisamente una mujer que haga femicidio, el filtro también de debido proceso, es decir, se le da la oportunidad al defensor para que argumente o contraargumente también. Se trata de que los derechos sean postulados para las dos partes, pero pasan por un tema también de debido proceso y de posibilidad de vulneración a los derechos humanos. Es relativo todo en el derecho. Maestro, ¿sí? Si me lo permite, le puedo hacer otra pregunta. En criterio personal, el Ministerio Público hace la investigación